Hoy se explicará el libro de los 14 principios del éxito de Toyota, escrito por el Dr. Jeffrey Liker, quien reunió la información necesaria para este libro a través de las entrevistas hechas a los altos ejecutivos de Toyota. Empecemos con un breve resumen del libro. El libro busca explicar el éxito de la fábrica de automóviles Toyota y como resultado se crean estos 14 principios. El autor al inicio del libro explica un poco los retos a los que se ha enfrentado Toyota de manera puntual y cómo se pudieron aplicar estos principios para resolver algunos problemas. Ejemplos como el desarrollo del modelo Lexus o del modelo Prius, en el que ingenieros de Toyota se enfrentaron a estos problemas desde un punto de vista de la producción Lean. La producción Lean o esbelta en español es el modelo de producción Toyota, o TPS por sus siglas en inglés. Es un modelo que utiliza herramientas empleadas en Toyota intentando generalizarlas para otras empresas. A lo largo del libro se explicarán dichas herramientas. Enfocándonos más seriamente a los principios, encontramos que estos se dividen en las categorías de filosofía, proceso, personas y resolver problemas. En la primera categoría de filosofía encontramos el primer principio. Base sus decisiones de gestión en una filosofía a largo plazo a expensas de lo que suceda con los objetivos financieros a corto plazo. Este primer punto en la categoría de persona me gustaría abordarlo más adelante. El segundo principio, cree procesos en flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la superficie, es decir, que cuando creamos un proceso de flujo continuo, los problemas normalmente saldrán a la superficie, ya que estos estarán ocultos como las rocas que están debajo del mar que nos impedirán el paso. El tercer principio es utiliza sistemas pull para evitar producción de exceso. Existen lo que son los sistemas pull y los sistemas push. Un sistema push es cuando nosotros producimos cierta cantidad de producto e intentamos empujar este producto al mercado vendiendo a través de ventas o marcas o distintas formas de ventas. Un sistema pull, por el contrario, es aquel que va jalando a la producción en, en forma de la demanda del cliente. El cuarto principio es nivele la carga de trabajo, heijunka, como se pronuncia en japonés. Esto quiere decir que normalmente trabajaría, si tenemos una familia de productos, normalmente trabajaríamos, eh, por decirlo de alguna manera, todo el día uno o todas las primeras semanas de trabajar el producto A, toda la segunda semana el producto B y toda la tercera semana el producto C. El nivelar la carga de trabajo quiere decir que trabajemos un poco de cada producto cada día o cada semana o cada ciclo de trabajo que nosotros estemos analizando. El quinto principio es crea una cultura de parar a fin de resolver los problemas para lograr una buena calidad a la primera. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que surja un problema no debemos que esperar a que ese problema se eh, permee en toda la línea de producción. El momento en el que surge un problema, hay que detener toda la línea de producción, resolver el problema y continuar, ya que si este problema sigue en el resto del proceso, molestará a todo el proceso. El sexto principio es las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y la autonomía del empleado. Es decir, que hay que darle cierta autonomía al empleado, cierta libertad al empleado para que pueda tomar sus decisiones en el momento para resolver problemas, pero esto está acompañado de la estandarización. Esto es posible gracias a estandarizar los procesos a través de tiempos, movimientos, estándares de instrucciones, analizando la distribución del lugar, entre otras diferentes herramientas. El séptimo principio es utiliza el control visual de modo que no se oculten los problemas. Es muy común que en las fábricas se intenten ocultar los problemas debido a faltas de calidad, debido a errores del operario, debido a diferentes circunstancias. Los controles visuales nos ayudarán a ver específicamente en dónde está el problema y cómo podemos resolverlo de manera inmediata. Parar la línea de producción no quiere decir que nos paremos a parar la línea de producción y resolver el problema en mucho tiempo, sino que se resuelva el problema lo más rápido posible, pero que a su vez ayude a la calidad. El octavo principio es utilice solo tecnología fiable y absolutamente probada que dé servicio a su personal y a sus procesos, es decir, que debemos utilizar la tecnología en la que confiemos para poder para tener cierta calidad en nuestros procesos. Todos los anteriores principios están basados en la mejora de los procesos, por lo que se concluye con la categoría de los procesos.
La categoría de personas inicia con el noveno principio. Haga crecer a líderes que comprendan perfectamente el trabajo, viva la filosofía y la enseñen a otros. El décimo principio es desarrolle personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de la empresa. Como ejemplo del libro podemos poner el momento en el que el autor nos cuenta la historia de cómo para Toyota, para desarrollar su línea de lujo, eh, el ingeniero a cargo va juntando un equipo de personas excepcionales que van entendiendo la filosofía, que aceptan los retos, tanto los ingenieros como los diseñadores, como los expertos en el laboratorio para poder entender la lujosidad o lo que quería este ingeniero para el automóvil es lo que da a entender este principio. Sin embargo, estos dos puntos los abordaré de forma más detallada al final. El décimo principio es respete su red extendida de socios y proveedores, desafiándoles y ayudándoles a mejorar. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema Lean o la producción Toyota no tiene que quedarse únicamente en la empresa, sino que tiene que extenderse a los socios y a los proveedores, como lo puede ser el just in time o el justo a tiempo. Tener proveedores que trabajen de la forma justo a tiempo nos ayudará a nosotros a poder mantener nuestra producción nivelada y seguir los principios del Lean Manufacturing. La última categoría, enfocada a la resolución de problemas, comienza con el décimo segundo principio. Vaya a verlo por sí mismo para comprender a fondo la situación, que es el Genchi Genbutsu. Es decir, que como gerentes de planta nos tenemos que confiarnos únicamente con la información que nos brindan los operarios. Nosotros mismos tenemos que ir a conocer, ir a ver el lugar de trabajo y resolver los problemas que se presentan en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no se puede entender un proceso si no se está en el proceso, si no se inmiscuye, si no se ven todas las variables que afectan a este proceso, por lo que se tiene que llegar al lugar y resolver los problemas que allí se encuentran. El decimotercer principio es tomar decisiones por consenso lentamente, considerando consensudamente todas las opciones. Impleméntelas rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la toma de decisiones tiene que ser de una forma completamente basada en, en evidencia de lo que nosotros queremos hacer y se tienen que implementar de forma rápida. No pueden ser implementadas de una forma paulatina, pero el consenso que se tome bajo estas decisiones, es decir, entendiendo a los operarios, entendiendo a los gerentes y a los altos mandos, sí que tiene que ser lentamente, se tiene que dar ese tiempo para conocer los intereses de todas las personas. Y el último principio es conviértase en una organización que aprende mediante la reflexión constante, el Hansei y la mejora continua, el Kaizen. Si algo representa la cultura Toyota es la iteración respecto a sus procesos. Iterar se refiere a un ciclo, es decir, una vez se hizo esto, se itera o se repite el ciclo para poder continuar. Esto quiere decir que la producción Toyota es útil porque constantemente se busca la mejora continua, es decir, no se queda únicamente con el proceso ya establecido, sino que busca la mejora a través de focalización de problemas, a través de grupos de problemas, de resolución de problemas, etcétera, etcétera. Una vez repasado los principios y el libro en términos generales, quisiera hacer mi aporte personal al libro. Creo que ya existe mucha bibliografía y contenido respecto a la mejora en los procesos o a la resolución de problemas o a las herramientas Lean que se explicaron como lo puede ser el Heijunka. Pero creo que no existe un punto de vista crítico en los puntos de vista que tiene que ver con la filosofía de la empresa. Para iniciar, empecemos aclarando el término filosofía. Está mal empleado en este libro. Esto tiene que ver con lo denominado degeneración semántica. Este es un concepto filosófico que no es otra cosa más que el hecho de ver cómo una palabra pierde su significado original. Podemos poner el ejemplo de la palabra ideología. Ideología originalmente era el estudio de las ideas, pero actualmente la palabra ideología tiene que ver más con una especie de pensamiento o de una orientación política. Filosofía ahora es un sinónimo de cosmovisión, es decir, una forma de observar y entender el mundo. La filosofía es algo mucho más complejo que una simple forma de cómo las empresas ven su producción o su forma de trabajo. Las empresas no tienen filosofía, las personas son las que pueden acceder a la filosofía. Esto es parafraseando
frase del psicoanalista Carl Jung, quien decía que no existen ideas, que no hay personas con ideas, sino que las ideas tienen personas. Es decir, que no tenemos que atarnos a una persona con una idea, sino que solamente seguir estas ideas. Pues bueno, pues aquí las empresas no tienen una filosofía, sino que las personas son aquellas a las que pueden acceder a la filosofía como un sistema de pensamiento. Es importante aclarar este punto, aunque no lo parezca, aunque nos estemos enfocando en los procesos, es muy importante aclarar este punto, ya que a lo largo del libro el autor remarca cómo la alta dirección tiene que estar comprometida con estos principios para que funcionen, y que no es solamente implementar las herramientas, no es simplemente nivelar la producción, no es simplemente poner dispuestos señales visuales para detectar los problemas, sino que tener este tipo de pensamiento de la mejora continua es lo que esencialmente es el pensamiento Lean. El autor pone un ejemplo sobre cómo muchas empresas se consideran Lean, pero cuando llegan verdaderas personas de Japón que están especializadas, que han vivido el sistema Toyota, no lo llegan a ver como un sistema Lean y terminan reprobando o desaprobando este tipo de prácticas. Pero un error clave que comete el autor es no tomar en cuenta el contexto de Toyota, más concretamente el contexto japonés. Toyota es una empresa japonesa y Japón tiene una forma muy especial de ver el trabajo, ya que para ellos el trabajo es la vida. En este país no existe una diferencia entre la vida personal y el trabajo que se desempeña. Aquí, específicamente, trabajar es igual a vivir y por ende el no trabajar es igual a morir. Además de un contexto histórico en el cual Japón se ha manejado a través de emperadores o imperios, por lo que el pensamiento del país tiene que ver con la devoción y entrega al emperador. A lo largo de la historia se pueden ver ejemplos. Un ejemplo muy claro y muy de contexto cultural puede ser los samuráis. El- los samuráis tenían una devoción completa respecto al emperador, en donde era preferible morir antes que traicionar o perder el honor. A lo largo de la historia, fue hace mucho tiempo, pero este pensamiento se fue transformando a tal punto que ahora esa devoción, esa entrega que se veía hacia el emperador, ahora se utiliza a las empresas. Entender este contexto es importante, porque da la visión de por qué estos principios funcionan en Toyota y en empresas japonesas, pero en Latinoamérica y en Guatemala no funcionan del todo bien. El autor culparía de este fallo en la implementación de las herramientas a los altos mandos, pero de nuevo, es no entender el contexto. En Japón, las relaciones funcionan en los dos sentidos. El trabajador es devoto a la empresa y a su vez la empresa intentará ser devoto con el trabajador. Aunque claro está que no pasa en todas las empresas. Pero para entender mejor esta línea de pensamiento respecto a la devoción que existe entre uno y otro, podemos entenderlo a través del pensamiento y la filosofía de Confucio, la cual es predominantemente en China debido a que Confucio es chino, pero esto no impide que este pensamiento se haya extendido a diferentes partes de Asia, y entre ellas Japón, evidentemente. Una frase de Confucio que nos ayuda a entender la relación entre trabajadores o entre superiores e inferiores es la siguiente. La relación de los superiores y los inferiores debe ser como la del pasto y el viento. Cuando el viento sopla, el pasto se inclina. En Latinoamérica no se tiene este tipo de pensamiento. Cuando no se tiene este tipo de pensamiento, haciendo que estas herramientas no puedan ser empleadas en su totalidad. Si bien las herramientas en los procesos sí pueden ser una enorme mejora, como lo puede ser nivelar la producción, como lo puede ser reducir inventarios, eliminar desperdicios, las mudas que se utilizan en el manufacturing, la implementación de las 5S incluso se podría manejar para poder reducir los procesos, mejorarlos, estandarizarlos y realizarlos de una mejor manera. En lo que respecta al pensamiento de los trabajadores y los altos mandos, no se podrá llegar, debido a nuestros contextos sociales e históricos completamente diferentes a los de Japón. Existe lo que es la tropicalización, que le llaman, que es adoptar estos principios a Latinoamérica.
Es decir, cuando se traen diferentes principios o diferentes ideas de otros países, al tropicalizarlas lo que hacemos es adaptarlas al contexto latinoamericano o del país actual. Pero creo que no es suficiente. Creo que debemos entendernos a nosotros mismos y nuestra forma de trabajar. Entender nuestro contexto, entender nuestra historia, entender la forma en la que nosotros trabajamos, entender cómo es que el guatemalteco específicamente trabaja, cómo es específicamente que entendemos el trabajo y nuestra relación con este. Y una vez nos entendamos o nos pensemos a nosotros mismos desde esta línea de pensamiento, debemos plantear herramientas que sean útiles para nosotros. Y para esto debemos tomar como base los otros países. Es decir, que estos 14 principios de Lean Manufacturing nos ayudarán como una base, pero no como un total, no como adaptar, no como tomar estos principios y querer adaptarlos a Latinoamérica, ya que no funcionará por lo que he explicado de la línea de pensamiento. Efectivamente, el autor tiene razón, efectivamente es necesario que las altas direcciones estén comprometidas para poder llegar a implementar el sistema Toyota y el sistema Lean. Es evidente, pero lo que pasa es que estos altos mandos o estos altos cargos no podrán estar eh, comprometidos con esto debido al pensamiento que se tiene en Latinoamérica, debido a cómo nosotros concebimos el trabajo, debido a nuestra forma de entender nuestro trabajo y la remuneración y otros conceptos que son importantes para esto. Efectivamente, no es simplemente como que se pueda adoptar o exigir que las personas adopten este pensamiento solo porque es bueno para la producción, solo porque es bueno para el mejoramiento de la empresa. Es necesario entender este pensamiento y esta reflexión sobre la filosofía y sobre el pensamiento crítico para que nosotros podamos entender y crear nuestras propias herramientas en la producción, en nuestra producción. Para empezar a mejorar nuestra manera de trabajar, primero debemos entender cómo es que nosotros trabajamos, ver las virtudes y los defectos e intentar aumentar las virtudes en lugar de simplemente eliminar los defectos. Y el primer paso para entendernos como sociedad es ver a la filosofía como esa herramienta del pensamiento que nos hace críticos con lo que escuchamos, leemos o vemos. Sin nada más que agregar, muchas gracias por escucharme.